Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Andreas. Los estados modernos y los estados contemporáneos se han fundado casi que de manera indefectible, salvo algunos rezagos que queden todavía de monarquías absolutas que perviven aún, por ejemplo, en Medio Oriente o en algunos lugares del África, la idea de la democracia como un fundamento necesario para la existencia del Estado. Para ello, se ha querido imponer herramientas que doten a esta democracia de del mejor funcionamiento que ellos puedan tener, o lo que podríamos denominar una democracia sana. Mecanismos de medición que, para complacer el positivismo que impera dentro de nuestra manera de entender el mundo, pues tiene que reposar en algunos valores de carácter cuantitativo. De tal manera que se entiende que una democracia es mejor democracia entre más activa sea la participación de su ciudadanía, y será una democracia peor o una democracia menos buena en tanto haya una mayor cifra de abstención. Esto ha conllevado a que la abstención, por su parte, sea tratada con malos ojos, sea mal vista, se busque su disuasión, mientras se busca persuadir al ciudadano de una participación activa dentro de los diferentes comicios electorales. Esta difusión del uno en detrimento del otro no solamente se puede ver dentro de los diferentes mecanismos de control social que funcionan en una comunidad de manera no punitiva, como por ejemplo en los simples comentarios. Es usual que una persona que promueva la abstención o que por lo menos la practique se le increpe con regularidad que es una persona que tiene una opinión que ni siquiera debería ser escuchada, ni siquiera debería ser válida en un ámbito político, ya que es una persona que ni siquiera vota, por ejemplo. Se lleva a otro tipo de ámbitos diferentes. Inclusive he sabido de algunos profesores que no aceptan las opiniones de alumnos suyos que no participen democráticamente, y en otros eventos incluso se ve que el Estado mismo toma medidas activas para obligar que las personas voten, y que de esta manera se aumenten las cifras de participación y por supuesto disminuyan en contrapartida las de la abstención electoral. De esta suerte, estados como por ejemplo el ecuatoriano o el argentino promueven el voto como una cuestión obligatoria, de tal manera que quien no vote, en razón de su actuar desobligado frente al régimen democrático y frente al sistema democrático, se hace acreedor de una multa. Otros regímenes mucho más invasivos en su manera de actuar, tal y como puede ser el régimen de Corea del Norte, que incluso es un estado que tiene un partido único, curiosamente castiga con una punición tan alta que lleva a la privación de la libertad a las personas que no participen de los asuntos del Estado, entiéndase por esto, personas que no voten. Encontramos de esta manera que esta forma cuantitativa de medir la democracia trae consigo un perjuicio dentro de la democracia si la miramos desde un punto de vista, desde un prisma de carácter cualitativo. Ello se debe a que la ciudadanía, tan heterogénea como es por definición, está compuesta por una serie de diferentes individuos, no todos los cuales tienen los mismos intereses. Por ejemplo, no todas las personas están interesadas en participar de la democracia de manera activa, no a todas las personas les gusta la política. Sin embargo, sea por el rechazo social, por el estigma que la abstención trae, o incluso en el caso de estos regímenes como los ya comentados, por el mismo castigo que les puede llegar a ser imponible, pues las personas prefieren participar aunque no esté dentro de sus intereses o aunque, por ejemplo, no cuenten con la información necesaria. La democracia, tal y como está planteada en los términos de la modernidad, muy distinta de la democracia ateniense, aparece en tiempos de la Ilustración, de tal suerte que el primero en haber de alguna manera escrito sobre los regímenes democráticos apoyando la idea de una soberanía de carácter popular sería el británico John Locke. Locke partía de la premisa de que dentro de un estado de naturaleza actuábamos en completa libertad, y que de hecho esta libertad individual es la que las personas sacrificamos en una porción que le entregamos al Estado para su administración, de tal manera que el Estado legitima todo su poder en los convenios que le dieron vida al Estado. De tal suerte que es la libertad la base de la democracia, y las decisiones democráticas que van a darle fuerza al Estado y que le van a dar un vigor van a depender de la libertad.
No obstante, no podemos perder de vista que la libertad prevé para su ejercicio efectivo dos condiciones previas. Una decisión libre no puede ser libre en cuanto no sea voluntaria, pero a su vez la voluntad de las personas no se puede manifestar sin un previo conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona no tiene un conocimiento suficiente sobre alguna situación, su voluntad estará viciada y por lo tanto su voluntad no puede derivar en una elección libre. No somos libres frente a aquello que no conocemos. De tal suerte, mientras que la comunidad no cuente no solamente con una voluntad que esté de manera indefectible eh, encaminada a la persecución de algún fin político, mientras la ciudadanía no esté informada de una manera correcta, pues esta voluntad tampoco será una voluntad que podríamos determinar que fuera libre. Así, los fines de la democracia, que persiguen la concreción de esta soberanía popular, únicamente se pueden dar en un ámbito en el que los votantes lo hagan básicamente con dos calidades que son imprescindibles dentro de un ejercicio democrático real. Dentro de un ejercicio democrático real, los ciudadanos deben ser ciudadanos bien informados. Esto no solamente implica el conocimiento, por ejemplo, de los diferentes programas electorales que se le están poniendo de presente en un comicio, sea cual sea este, sino que también, por ejemplo, los ciudadanos deben conocer cuáles son las facultades constitucionales y legales que tienen las personas que los van a representar en los diferentes escenarios para los cuales están depositando este voto de buena voluntad, de tal suerte que mientras nos enfrentemos a una ciudadanía que de promedio, por ejemplo, vota por un representante a la Cámara sin poder dar razón de cuáles son las diferentes comisiones dentro de las que se divide la Cámara de Representantes, son las más 7 en las que se divide el Senado, o una ciudadanía que vota por un Senado pero no tiene la menor idea de cuál es la incidencia que tiene esta votación, por ejemplo, en la elección de unos magistrados de una Corte Constitucional o en la elección de una Procuraduría, pues de todas maneras nos encontraremos frente a un voto que no es informado y no siendo informado pues no puede ser tampoco voluntario y que por lo tanto no puede ser libre. En segundo lugar, y teniendo como segundo elemento de la libertad a la voluntad necesaria después del entendimiento, el segundo tamiz por el que debieran pasar los votos, antes de efectuarse, por supuesto, es el de la voluntad dirigida hacia el bien común. Ya advertía Aristóteles en la política que todo régimen político sano debe estar dirigido al bien común, y ahí su dicotomía entre los diferentes sistemas de poder, en el que mientras la monarquía estaba direccionada hacia el bien común, su contraparte generada, la tiranía, estaba encaminada hacia los intereses particulares. Igualmente, mientras la aristocracia mientras la aristocracia estaba encaminada hacia el bien común, la oligarquía estaba, esta sí, encaminada únicamente a satisfacer el interés de algunos pocos. Asimismo, la democracia no está indefectiblemente dirigida hacia el bien común. Eventualmente, cuando la democracia se dirige para satisfacer el bien de unos cuantos o el bien de quienes están ejerciendo el voto, nos encontramos frente a un régimen degenerado que pudiéramos llamar una demagogia. Uno de los grandes problemas de los partidos políticos, que bien señala Gustavo Bueno en su panfleto contra la democracia realmente existente, es que al hacer una división política entre el electorado, entre la ciudadanía por medio de partidos, lo que encontramos es que esta división va a generar la persecución de unos diferentes intereses particulares, teniendo así el partido A unos intereses que sus partidarios van a perseguir y el partido B otros intereses diferentes, de tal suerte que mientras ambos partidos, y esto convoque a todo el electorado a la persecución de unos intereses particulares, no podrán hacerse efectivas las finalidades de la democracia por no estar encaminados hacia el bien común. Sobra decir que también cuando estos intereses particulares no están dirigidos a satisfacer los de una colectividad como un partido político, sino unos netamente propios, como pudiera ser el caso, por ejemplo, de quien deposita su voto con la expectativa de conseguir un bien particular para sí o para un amigo suyo, pues no está permitiendo que la democracia cumpla con sus finalidades a las que debe dirigirse.
En este sentido, el instrumentalizar para un bien particular algo que debe estar encaminado al bien general es una forma incluso análoga a la corrupción, en tanto que se está desviando algo que está dirigido a la satisfacción de la comunidad para que alguien determinado sea quien obtenga un provecho de esto. Así las cosas, los votos deben pasar por ambos tamices, uno frente al entendimiento, en cuanto a que hablemos de un voto informado y conocedor de cuáles son sus implicaciones, y en segundo lugar, la voluntad, entendido que ésta debe estar dirigida en cualquier caso hacia el bien público, de tal suerte que cuando no se superan estos dos tamices del entendimiento y de la voluntad dentro de la producción de un voto libre, es mucho más benéfico y mucho más provechoso para la comunidad política que este voto no se efectúe. Esto quiere decir que la abstención en este sentido puede resultar mucho más provechosa que un aumento de un caudal de votos irresponsables que sea por no dirigirse en cuanto a su voluntad hacia el bien general o por no producirse dentro del entendimiento por una información suficiente y un ánimo, una intención y una voluntad de ello, pues lo que se genera es un perjuicio para la sociedad política. Es decir, por más de que todas las personas voten, esta mejora cuantitativa del sistema no representa per se una mejora cualitativa. De hecho, toda vez que la calidad de la democracia la podemos medir únicamente en razón de esta información y de esta buena voluntad que esté depositada previamente, el hecho de aumentar de manera casi que irracional las cifras de votación por medio de estos mecanismos de control social, lo que estamos haciendo es obligando a personas que pueden no estar interesadas frente al tema político, o que tal vez estando interesadas pueden no tener la formación o el conocimiento suficiente que pueda garantizar una decisión verdaderamente libre, facilitando con esto que un gran número de personas, especialmente maleable en razón de carecer de esta formación política, sean quienes tomen estas decisiones. Las implicaciones que esto trae al hablar de una sociedad o de una ciudadanía maleable, lo que repercute es en aumentar el poder que sobre esta ciudadanía ejercen diferentes instituciones. No es un secreto para nadie que la ciudadanía actual forma su opinión a raíz de los medios de comunicación y que existe una fuerza gigante por medio de la televisión, por medio de la prensa. Poder este que inclusive filósofos y sociólogos del carácter de Pierre Bourdieu han señalado como amenazas hacia el ejercicio sano de una democracia. De tal manera que al no tratarse de un voto libre, al no tratarse de un voto consciente y por lo tanto responsable, quien está ejerciendo el poder soberano detrás no es el pueblo, como debería funcionar dentro de una democracia tal y como se muestra en los libros y a partir de los diferentes idealismos propuestos por Rousseau o propuestos por Locke. Pues a lo que nos enfrentamos es que hay una concesión del poder del individuo a unos poderes que están detrás de todo este juego democrático y que finalmente van a ser quienes tomen las decisiones. Por ejemplo, podemos pensar en los medios de comunicación, pero no exclusivamente en ellos. Podemos pensar también en los partidos políticos, podemos pensar también, por ejemplo, en los diferentes poderes económicos, podemos pensar en el caso de algunas regiones en concreto, en las familias que ejercen diferentes cacicazgos, de tal manera que esta supuesta mejora cuantitativa lo que hace es obligar a unas personas que resultan siendo manipulables y en efecto manipuladas por todos estos poderes, y lo que estamos generando es una fachada de democracia en la que supuestamente son las personas quienes toman una decisión por una voluntad suya para en realidad legitimar y lavarle la cara a unas decisiones que están siendo tomadas desde poderes que están atrás, probablemente mucho más ocultos de lo que nos puede parecer. Filósofos como por ejemplo el materialista Gustavo Bueno nos hablan de la diferenciación que se debe hacer entre los sistemas políticos. Tal y como es recurrente escuchar que no ha existido un verdadero comunismo, por ejemplo, porque este no se parece al de los libros, Gustavo Bueno nos diría
que una cosa es el comunismo irreal o idealmente existente, que vendría a ser aquel que puso en los libros Marx con Engels, y otro el comunismo realmente existente, que tendría que tener en cuenta, por ejemplo, la acción del ser humano con sus diferentes egoísmos, sus intereses personales que pasan de por medio y que han derivado en los diferentes regímenes tiránicos tan lejanos a los ideales de los libros. Lo mismo podría decirse, por ejemplo, del régimen capitalista, que por más de que hoy podamos entender que el mundo se mueve por el capitalismo, la verdad es que este tampoco se parece mucho a lo que muestran los libros, a la idea de una mano invisible que puede mostrar de pronto Adam Smith, que puede mostrar de pronto David Ricardo. Idealismos estos que no tienen en cuenta el egoísmo y la naturaleza imperfecta que como seres humanos tenemos, y que si nos quedamos únicamente en el estudio intelectual de los libros sin darnos un baño de realidad, pues nos vamos a encontrar que todos los sistemas políticos o económicos funcionan muy bien dentro de los textos, pero que en la práctica no ocurra así. Entonces, ¿por qué razón la democracia no redunda en que tomemos las mejores decisiones? Pues ocurre que hemos estado metidos con la cabeza en Rousseau y con la cabeza en Locke y con la cabeza en Jürgen Habermas hablando de su democracia deliberativa, pero no estamos teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que un régimen de estos nos trae de cara a las imperfecciones que como seres humanos tenemos. La democracia debe tener en cuenta que como seres humanos no somos iguales, que hay personas diferentes, que hay personas que eventualmente tienen intereses en la política y personas que no lo tienen, que hay personas que tienen conocimientos políticos y personas que no los tienen. Esto por supuesto no significa que yo esté defendiendo ningún tipo de elitismo clasista según el cual únicamente las personas que cuentan con buenos medios económicos sean quienes puedan desarrollar un verdadero ejercicio democrático. Todo lo contrario, cada día nos encontramos frente a una sociedad mucho más mediatizada en el que todas las personas tenemos acceso a diferentes medios de comunicación, a diferentes plataformas, por ejemplo en internet, en el que cada vez estamos mucho más escolarizados. Ocurre que para que la democracia pueda funcionar correctamente, no debemos obligar a las personas que no tienen intereses en esto a participar. Todas estas campañas que le piden a las personas que participen para lograr una mejor decisión ciudadana, una mejor elección, lo que están llevando es a una democracia absolutamente irresponsable. A lo que están impulsando es a que los diferentes poderes que están detrás sean quienes controlen nuestras vidas, y sería mucho más responsable no incentivar a una mejora cuantitativa de la democracia, que en últimas no va a ayudar a que cumpla con los fines que ésta persigue, sino una democracia que tenga una mejora de carácter cualitativo. Y esto de aquí no implica en absoluto una negación de derechos ciudadanos, porque por supuesto esta decisión tiene que ser en todo caso voluntaria. Las personas son quienes deben reconocer cuáles son sus fuertes, cuáles son sus afinidades, cuáles son sus intereses, y de acuerdo a esto determinar si participar o no participar en este tipo de sufragios. Hacerlo de otra manera a lo que conlleva es a que sacrifiquemos nuestra soberanía popular. Llevar a esto a lo que conlleva es a que todos los fines propios de los estados modernos se vean sacrificados por un aumento en las diferentes potestades que tienen todos estos diferentes poderes. El uruguayo José Enrique Rodó, en su famoso ensayo Ariel, que sería el germen del liberalismo estudiantil latinoamericano, tan en boga en comienzos del siglo XX, que acudiría de alguna manera a la filosofía de Renan en Francia, ya señalaba estos problemas de la democracia. Y después de señalar todos los diferentes inconvenientes que esta traía, coincidiendo inclusive con filósofos mucho más de derecha, como el caso de Carl Schmitt, llegaba a la conclusión de que la democracia no es inviable per se, pero que la democracia se debe conseguir, y se debe conseguir por medio de una juventud suficientemente ilustrada, se debe conseguir por medio de la mejora de los sistemas educativos. Hay circunstancias que no se miden por números, de tal suerte que una mejora cuantitativa de la democracia no nos sirve en absoluto mientras no hayamos mejorado la calidad de esta. Debemos recordar que las elecciones democráticas no se deciden
de manera aritmética, sino de manera geométrica. Quiero decir con esto que son decisiones de carácter porcentual, de tal manera que si votan 10 millones de personas y de las 10 el 80% vota algo, pues la decisión no va a variar a si vota un solo millón y ese millón el 80 va a funcionar mentalmente de la misma manera. Esto quiere decir que más o menos números no implica ninguna diferencia en una decisión de carácter democrático. Lo que va a generar un efecto diferente no son los números sino las proporciones, y una mayor proporción no la podemos tener cuando obligamos a las personas a actuar en contra de su voluntad. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.